tardes, me da mucho gusto saludarlos este miércoles 15 de agosto de 2018, transmitiendo desde la ciudad de Tijuana. Soy Gabriela Gagiola y les doy la cordial bienvenida a Zona de Debate. Y por supuesto saludo con mucho gusto a nuestros panelistas que en esta ocasión estarán muy atentos para reflexionar con ustedes grandes temas de interés general. Saludo con gusto esta tarde, doctor Víctor Espinosa. Hola Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes, supe que me extrañó, así que dije, no le voy a fallar, este miércoles voy a ir. Gracias. Gusto en verlo y también un gusto saludar a Cheryl Álvarez. ¿Cómo está, Cheryl? Muchas gracias. Me da gusto estar aquí con ustedes. Aquí, paridad, y ahora sí vamos a hacer 2 y 2. Saludo con gusto también al doctor Francisco Magallón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues el auditorio está muy atento y yo muy contenta porque hoy vamos a analizar 2 temas de interés. Los delegados de AMLO, qué es lo que viene, qué pasará en cada uno de los estados, cómo se aceptan estas figuras o si no se aceptan, pues ven, ustedes son los expertos en el tema. Así que, como yo sé que estuvieron estudiando mucho, voy a dar la oportunidad para que sean ustedes quienes tomen el uso de la palabra. ¿Quién quiere iniciar? Pues, Adelante, Víctor. Doctor Víctor Espinosa. No lo pensó, dijo yo, rapidito. Vamos con usted. Bueno, esta es una propuesta realmente novedosa para la administración pública federal. Como sabemos, en las normas que regulan el trabajo burocrático federal, está establecido el tipo de organización de la administración pública, entidades y dependencias, y es sobre todo en el ámbito de las dependencias, es decir, en lo que se llama el sector central de la administración pública, en donde encajan estas figuras tradicionales ya de la administración pública, es decir, cada una de las dependencias tiene delegaciones en las entidades, ¿no? Con un aparato burocrático para operar. Y dependiendo también el estado, es el tipo de delegación que existe. Entonces hay entidades que tienen más o menos entre 20 y 40 delegados con estructuras. Entonces, estamos hablando de, digamos, una representación del gobierno federal en las entidades bastante grande. Y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es desaparecer todas las delegaciones y solo que se quede una, que sea una delegación general, digamos, y con un cuerpo mínimo de soporte en recursos humanos y en infraestructura. Pero en principio ese sería reducir el aparato burocrático a través de la desaparición de delegaciones. Mucho se ha dicho que algunas de estas delegaciones duplican el trabajo que se hace en los estados.
por los gobiernos de los estados, por los municipios, etcétera. Entonces, con esto sería una sola figura la que estaría en la relación con los gobiernos de los estados. Pero una de las críticas fundamentales que se hace es que van a concentrar el poder, ¿no? Es la crítica más común que se ha hecho en estos días, que habría que decir que es como el tema de la semana, ¿no? Así como hemos venido viendo cómo se han venido perfilando los temas de debate de la semana, pues esta semana ha ocupado las delegaciones, y bueno, la crítica es de que este tipo de personajes se van a convertir en superdelegados, se van a convertir en virreyes de alguna manera. Se han escribido muchos adjetivos, digamos, para caracterizarlos o caricaturizarlos más bien. Entonces, digamos que eso es lo que está en la mesa. Hay quienes están en contra, hay quienes están a favor de estas figuras, y yo lo dejaría aquí porque yo tengo algunas opiniones particulares sobre el tema, ¿no? Entonces, para concretizar un poquito más, la función primordial es reducir el aparato que gobierna con la finalidad de tener un ahorro y también tener una mayor concentración para el tema de la comunicación política, vaya, que se va a estar dando en torno a todas las necesidades que van a salir de lo que la sociedad está pidiendo. Me llama mucho la atención porque se hablaba de que de alguna manera también van a ser administradores, o sea, va a haber algo de efectivo que se va a estar operando para que llegue hasta las familias. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Bueno, ¿cómo se va a hacer ese proceso? ¿Se van a ir a visitar a las familias? ¿Ya se sabe algo de esto? Bueno, es una de las cosas que se está planteando, que inclusive pues baje hasta la célula de la familia, ¿no? Ver las necesidades de cada familia, ver las necesidades de pensiones, de personas adultas mayores, todas estas cuestiones pues muy desde la unidad familiar hacia arriba, y que sea desde lo territorial hasta subir las necesidades al gobierno federal. Sin embargo, pues existe toda esta preocupación que bien señalaba Víctor, de que sea una coordinación más política que administrativa, que se busca un cambio en lo que es el funcionamiento de la burocracia como se conoce. Hay, creo, razones justificables de criticar esta figura de cómo había venido funcionando las delegaciones federales, que si bien se pueden crear a discreción o a necesidad de cada una de las secretarías, que en algunas entidades pueden ser desde 20 o más, que actualmente están funcionando, pero los sueldos de estas personas que actualmente son delegados o delegadas federales va desde los 100,000 mensuales a los 27,000 mínimo. Entonces es una gran cantidad de dinero donde muchas veces hay opacidad y también manejos políticos de estas bolsas de los productos de los programas sociales. Se busca combatir esta parte de la corrupción, pero también va a haber un costo asociado en hacer este cambio, en hacer esta nueva educación de cómo se van a gestionar los fondos públicos. Pero lo que se habla es de que pues haya una persona, un coordinador o coordinadora estatal, que esté pues más cercana al gobierno federal, pero con la amenaza de también un mayor centralismo de esta toma de decisiones, y sobre todo que también se critica esta parte de si realmente se está conformando una distribución o una coordinación territorial de un nuevo partido político, que es otra de las cosas que se busca combatir, y de esta forma pues también estamos cayendo en otro panorama que también puede ser pues de interés, poner atención sobre este manejo de estas figuras. Es que el esquema suena muy similar al delegado de desarrollo social, ¿no? O sea, digo, por el tipo de operación y la dinámica, veo ciertas similitudes. ¿Ya hay nombres en los delegados? ¿Ya hay asignaciones? ¿Pudieran darme algunos de los nombres que se están mencionando? Pues bueno, aquí por ejemplo en Baja California, pues bueno, está, aunque de manera aparentemente oficial, está Jaime Bonilla, pero pues bueno, con lo que se ha deslizado en las últimas horas, pues como que está todavía un poquito indefinido, salvo la mejor opinión de ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que haya un interés personal en decidirse por ser senador o por la posición de superdelegado, ¿no? Entonces yo creo que va a ser cuestión de dejarlo un poquito más en los próximos días para ver si definitivamente este personaje se queda con las dos posiciones o se inclina por alguna de las dos. Es que llama la atención porque el sábado pasado hubo una reunión, al parecer,
con quienes serán los representantes precisamente estos delegados que señala. Me voy a permitir mencionar algunos nombres para lo que doy cita aquí, es una referencia de Uno TV. Señalan en Aguascalientes a Aldo Emanuel Ruiz Sánchez, de 31 años de edad, vocero del movimiento Yo Soy 132 y actualmente se desempeña como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado. Con cierta similitud, la mayoría de los delegados tienen una representación por parte de Morena en cada una de las entidades. En Baja California se señala también lo que nos comentabas, Jaime Bonilla. En Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío. En Campeche, Katia Meave. En Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos. En Chihuahua, Juan Carlos Loera. Ciudad de México, Cristina Cruz. En Coahuila, Reyes Flores Hurtado. Bueno, así seguimos, digo, y que ya revisando a profundidad las trayectorias de cada uno de ellos, hablamos de que son personas que militaron en otros partidos, no nada más en Morena, pero que fueron favorecidos por parte de su apoyo a Morena en esta última campaña y que la mayoría pues van para senadores o van para diputados federales. ¿Cuáles son los beneficios de que sean personas que ya traigan cierto perfil político? Víctor Espinosa. Mira, es interesante lo que señalas y lo que señala Cheryl. El problema para analizar el tema, por un lado está el tema de la austeridad y por el otro lado está el tema del control político y el control también de los gobernadores. O sea, lo cierto es que el federalismo mexicano no ha funcionado. Y lo cierto es que no quisiera mencionar nombres, pero la mayoría de los gobernadores en este país se han enriquecido al amparo del poder. Y no solo los gobernadores, sino los alcaldes. Es decir, no ha habido ningún tipo de control a pesar de la existencia de las delegaciones. Uno de los objetivos fundamentales del programa de gobierno de Andrés Manuel es el combate a la corrupción. Es más, es el que se señala como el tema prioritario. Si no hay una vigilancia de los ejecutivos, difícilmente vamos a bajarle a los niveles de la corrupción. Y difícilmente se le va a los ciudadanos van a poder evaluar positivamente el gobierno de Andrés Manuel si no hay un combate real a la corrupción en sus entidades y en los municipios. Entonces, yo entiendo la crítica de que la mayoría son de Morena. La pregunta es, ¿podría o debería de ser diferente? O sea, los delegados anteriormente eran de otro partido diferente al partido en el gobierno. O sea, normalmente además los cargos se utilizaban de alguna manera para compensar a quien fue derrotado en la campaña. ¿No? ¿Preventas partidistas? Es que aquí ganaron casi todos los de Morena, entonces difícilmente va a hacerse la postura. Entonces, efectivamente, la vigilancia y la comunicación que pueda haber de un delegado, pues no creo que Andrés Manuel se la vaya a dar a un panista de hueso colorado o a un priista, ¿no? Si lo que se trata es de vigilar el uso de los recursos públicos. Yo creo que el problema de fondo es el federalismo. El federalismo, como ha venido funcionando, que más bien no ha venido funcionando, ¿no? Y lo que hemos hecho son una serie de paliativos para tratar de controlar un poco el dispendio, la corrupción, etcétera. Y vamos a ver cómo funcionan. En principio sí se reduce estratosféricamente los recursos federales, porque pues no, en vez de ¿cuántas personas te gusta? 10,000 trabajadores, va a haber 32, ¿no? Entonces va a haber 32 salarios, a diferencia de lo que son muchas de las superdelegaciones incluso. Vamos a ver, yo he oído hasta críticas que van desde que es un proyecto eminentemente político y que lo que va a resultar es un estado totalitario. Hace rato lo leía, ¿no? De periodistas que supuestamente son serios o analistas, ¿no? Cuando, pues, hablar de totalitarismo, primero tendríamos que hablar de autoritarismo, ¿no? Entonces, pero bueno, estas son las críticas. A mí me llama mucho la atención que cada semana tenemos sobre la mesa
un asunto que criticar de un gobierno que no existe. Así es. Es un gobierno que apenas va a empezar a funcionar el 1 de diciembre y ya muchos, yo lo que decía el programa pasado, de repente decimos o escuchamos que dicen, es que ya no cumplió, es que otra promesa incumplida de campaña, y dices tú, pues si todavía no empieza, creo yo, ¿no? Déjenlo primero que empiece a gobernar. Me llama la atención, digo, hay posturas de algunos gobernadores, fue el caso de Claudia Pavlovich de Sonora, si no me equivoco, que ella dice, bueno, pues si las familias van a salir beneficiadas, que venga con su delegado, pero que benefician realmente. Entonces, sí, pero ella ya se blindó. Tendrán que, obviamente, pues favorecer el permitir que permee ese nuevo sistema de gobierno para que la comunidad, a ver si lo acepta, ¿no? Y a ver si hay realmente un resultado real. Pues, miren, algo muy importante antes de que se me pase, quiero saludar a quienes nos están ya aquí sintonizando a través de nuestras redes sociales. Quiero saludar a Jorge Mesa, a Emanuel Hernández, a Gabriel Adame, a Josué Madera. Dicen, el doctor Magallón, saludos y felicidades a todo el equipo por este gran programa. Y también gracias, por aquí están comentando César Quiroz, los saludamos. Y pues bueno, vamos a estar muy atentos a sus comentarios, nos interesa mucho saber su opinión. Vamos a ir cerrando este tema. Quiero pedirle a Cheryl Álvarez que tome el uso de la palabra, por favor, adelante. Sí, pues también otra de las cosas que contrario a lo que está comentando ahorita Víctor, pues la crítica es de que también se requiere un contrapeso al gobierno federal. Entonces, que esta medida venga a favorecer este centralismo. Entonces, una de las críticas de una de las entidades que más está haciendo crítica a este nuevo sistema es la Coparmex, que dice que sí está de acuerdo con que haya 0 delegados, que se eliminen o disminuyan las delegaciones, pero que se evite el centralismo, que se promueva la eficiencia, centralismo. Exacto. Y también esta parte de duplicar funciones, ¿no? Que no se genere estos conflictos entre el gobierno estatal y los gobiernos locales, desde luego, aunque también es algo que Andrés Manuel ha señalado en esta reunión que hubo de este 11 de agosto, donde se les señaló que no van a interferir con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales. Sin embargo, es también una responsabilidad muy grande y muy pesada que se está cargando esta responsabilidad a estas nuevas figuras de coordinadores estatales. Entonces, también es cierto que a pesar de la capacidad o la posibilidad que tengan de ejercer su cargo y con el objetivo que está planteado como la razón de ser de esta medida es también los diferentes estados, pues muchos tienen muchísimos municipios, muchísima disparidad regional, habrá muchos desafíos si se siguiera como está planteada esta propuesta, haciendo este ahorro que sí es pues muy significativo, con los costos que vengan por implementar esta medida. Sin embargo, en la práctica también pues los desafíos son múltiples, además de la crítica política que se puede hacer a esta medida. Y que se canalicen bien esos recursos, ¿no? Las pensiones, ahí es un tema que va a estar latente para todo este periodo de gobierno de Andrés Manuel. Doctor Víctor Espinosa, vamos cerrando este tema. Sí, yo creo que hay que ver cómo se definen realmente las coordinaciones. Ya no se habla de coordinaciones. Al principio se hablaba de coordinaciones, ahora se habla de delegaciones, y vamos a ver cómo se definen esto, porque implica una reforma a la ley orgánica de la administración pública, en donde se precisen bien las funciones de estas figuras, estas nuevas figuras, ¿no? Y cuál va a ser su nivel de participación o su papel en términos de solamente la gestión de los recursos que van a las entidades, porque no hay que olvidar que los estados, los ingresos principales de las entidades o de los estados son vía participaciones federales. Entonces, también decir, bueno, como lo han querido muchos gobiernos de los estados, desearían que no hubiera ningún tipo de vigilancia sobre los recursos que les da la federación. Entonces vamos a ver cómo se vigilan estos recursos, porque insisto, lo que hemos visto son grandes dispendios, una gran corrupción en las entidades, ¿no? Gobernadores que se vuelven inmensamente ricos en 6 años, o alcaldes mismos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es la gestión de los recursos, cómo es la vigilancia y la supervisión sobre los mismos,
Y luego toda esta parte política de cómo esto tiene que ver con la estructuración de un partido en ciernes como Morena, porque Morena no tiene una estructura territorial como tienen otros grandes partidos, ¿no? Y sin duda, bueno, nadie se chupe el dedo, esto es parte también de una estructuración del poder, insisto, no podría ser de otra manera, ¿no? Serían muy ingenuos los morenistas que dijeran, bueno, no vamos a implantar un estado, un gobierno, un partido de manera territorial. Todos los partidos lo hacen en términos cómo se organizan territorialmente. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Muchas de estas cuestiones no conocemos muy a fondo más que la propuesta general, lo que algunos medios han difundido, pero no conocemos en concreto la propuesta como para decir, bueno, va de esto, estos son sus límites, etcétera. Me parece que decir que es una diada, como plantea Silva Herzog en estos días, o insisto, otros hablaban hoy de un estado ya totalitario, ¿no? Ya se vislumbra el estado totalitario. Me parece que es un poco prematuro, pero más bien, iba a decir ingenuo, pero ingenuo no es. O sea, es una forma de criticar, digamos, lo que aún no conocemos todavía a fondo, ¿no? Y a Andrés Manuel le toca llegar a una fase en la que ya existe un instituto de transparencia, en la que ya hay un fiscal anticorrupción, en la que ya las políticas públicas tienen mayor supervisión y monitoreo que hace 20, 30 años atrás. Entonces, también cualquier actividad o cualquier dinámica que él desee someter a su gobierno va a estar más supervisada y más fiscalizada que antes. Vamos a cerrar el tema con usted ya totalmente. Sí, pues efectivamente ha habido controles, Gaby, pero no han sido suficientes. Así que los gobernadores siguen haciendo de las suyas y no hay un control total sobre los recursos que manda la federación. Retomando un poquito lo que acaban de comentar mis compañeros, bueno, el puesto de superdelegado es un puesto muy interesante que va a dar mucho de qué hablar para las próximas semanas, pero sin embargo yo quisiera resaltar un poquito algo que no se ha puesto sobre esa mesa. A esta nueva posición le estamos dando nada más un análisis y un enfoque eminentemente político y de control, pero estamos dejando de lado a una parte muy importante que es la técnica. La parte técnica. Tú mencionabas al principio de este tema, Gaby, la importancia que esta posición tiene para el control de los gobernadores, pero yo aquí pondría sobre la mesa la importancia también que se va a tener del conocimiento administrativo y financiero que tengan las gentes que van a tener a su cargo eso, porque ahí es donde va a radicar realmente la eficiencia y la eficacia que hoy los ciudadanos no están viendo llegar, no nada más todo es político. ¿De qué sirve que yo tenga un excelente operador? ¿De qué sirve que yo tenga una persona al frente de una delegación que tenga ese contacto directo con la presidencia si no va a permear ese conocimiento hacia abajo, hasta lo que realmente la ciudadanía espera para recibir mejores servicios y una mejor canalización y seguimiento de los recursos? Ahí no hemos tocado ese tema. Ahora, efectivamente, hoy en día la federación siempre ha trabajado con una estructura militar, pero si nosotros queremos como ciudadanos ver que esa eficiencia llegue, que esos recursos que se dice que la federación manda a cada entidad, pues obviamente uno de los pasos que yo creo y estoy a favor que debería de llevar a cabo el gobierno federal es estructurar una administración plana, es decir, eliminar mandos intermedios que en lugar de sumar beneficios generan costo. ¿Sí? Y al momento de eliminarse y apachurrar esa estructura es donde vamos a empezar a ver una quizás de varios puntos a los que le tenemos que dar seguimiento, que es la eficiencia operacional. Entonces, sí, quise resaltar esto porque es importante que eso no lo dejemos de lado. Además, también se ha empezado a criticar si realmente las personas que están llegando están inclinadas más hacia lo político que hacia el conocimiento que acabo de mencionar. Y eso no lo podemos pasar por alto. Podrán ser muy buenos políticos, pero si no traen un conocimiento administrativo robusto, de nada va a servir esta iniciativa, porque a final de cuentas, por falta del mismo, pues no digo, personal técnico, pues sí, es la realidad. Por un lado vamos a ahorrar en sueldos, pero por otro lado la falta de control también nos va a generar fugas que por el desconocimiento que tienen no van a saber por dónde cerrar la llave, ¿no? Claro.
Pues muchas gracias. Ya no le voy a hablar de usted, Francisco Magallón. No, digo, es una broma que traemos aquí con el tuyo. No hay problema, Gaby. No, Francisco. Pues bueno, vamos a saludar también con mucho gusto a Carlos Alberto Aro. Por aquí Rodrigo Martínez Sandoval nos señala, Jesús Silva Herzog exagera al hablar de una diarquía. En términos de ciencia política está mal aplicado el término. También saludamos con mucho gusto a Verónica González Tapia, a Karen Vallarta. Dice, el coordinador, Rodrigo también señala, el coordinador ejercerá la parte política de la Administración Pública Federal. Los encargados de cada programa serán los responsables técnicos de la operación programática. Es un trabajo combinado. Pues sí, estamos hablando precisamente de la dualidad ahí que tienen que tener en conocimiento, pero pues al final va a haber alguien que va a hacer la aplicación. Sí, Gaby, me gustaría agregar algo, perdón, si me lo permites, nada más para que vean ustedes la importancia de este tipo de conocimientos que deben tener la gente. Si ustedes analizan el gasto que se le asignó a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, de Aguascalientes, fue de 5,540,000 pesos, de los cuales de esos solamente 307,000 pesos se fueron a gasto operativo. Lo demás se registró como gastos personales. Y nada más, digo, sin levantar la cobija completa, es nada más para que tengan una idea de la magnitud con lo que se va a tener que lidiar estas gentes que van a llegar a estas posiciones. Por eso yo sigo insistiendo. Sí, qué bueno que son políticos, para que entiendan la dinámica donde se van a mover, pero también tienen que robustecer su conocimiento administrativo y financiero, si no, de nada va a servir. O la ley de la compensación, ¿sí?, que en la parte empresarial, pues nosotros decimos que se da, si el jefe no sabe este tipo de conocimientos técnicos, pues se compense con la gente que se rodea. Entonces esperemos que estos políticos, si no tienen el conocimiento, sí tengan la sabiduría y la visión para rodearse de gente capaz que les permita llenar esos huecos que hoy no van a poder cumplir, ¿no? Yo creo que, bueno, una cosa es el delegado y otra cosa la estructura técnica que va a tener para darle seguimiento a los recursos que vienen de la federación, a los infinidad de programas que existen. Va a tener una estructura, pero ya no serán 20 estructuras. O sea, se requiere una estructura técnica, digamos, que le dé seguimiento, porque efectivamente, si uno ve los perfiles de los delegados que han sido ya mencionados, pues son perfiles políticos, como eran antaño los delegados, exactamente así, eran gente que de alguna manera, por ejemplo, alguien que disputaba la alcaldía de Tijuana y no ganaba cuando estaba el PAN, y le dan una delegación, ¿no? Y así se iban configurando, se iban dando los premios de consolación a los partidos perdedores. Entonces, a los candidatos perdedores del partido que estaba en el poder a nivel federal. Entonces, pero esto va a seguir, porque lo que se requiere, lo que está pidiendo, digamos, está planteando Andrés Manuel, es una comunicación ágil, digamos, entre el centro y quien esté en las delegaciones, y sobre todo, insisto yo, el tema es la vigilancia a la corrupción en las entidades. Es un tema que no se ha resuelto, que ha crecido, al contrario, que en este sexenio creció exponencialmente, ¿no? Hay muchos ejemplos, no hay que mencionarlos, y es una de las sangrías principales. El uso de los recursos también, Francisco, como tú dices, clarísimo, si uno analiza cómo se gastan los presupuestos, cuánto se va a publicidad, por ejemplo, se iba a publicidad, muchísimos recursos. Pero, ¿cuánto se gasta, por ejemplo, un gobernador o un alcalde en difusión del informe? Hoy me queda claro. Es otro de los ahorros que se plantean, que todo lo que es comunicación va a dejar de estar en las entidades federativas y se va a retomar desde la federación para asumir este costo que se considera que no es indispensable que esté en todas las entidades federativas, y eso es otro de los ahorros que se plantea en este cambio de administración. Ahora, Víctor, aquí hay algo bien importante, Víctor. Mira, sí entiendo todo esto que se pone sobre la mesa, definitivo, pero esto es como cuando tienes tu negocio, Víctor. Va a ser imposible que, a pesar de que tú seas el propietario, domines todas las áreas, claro. Pero sin embargo, tienes que tener un conocimiento básico de las más principales para que cuando te muestren tu reporte sepas interpretarlo y sepas cuando menos bajar la indicación que más favorezca para que funcione mejor. Y creo que esto aplica también. Digo,
Sí son operadores políticos, sí, su fuerte o su robustez está en ese punto, pero también si no hacen un esfuerzo adicional, Gaby, por tener un conocimiento de lo más indispensable de la función que van a desempeñar, pues entonces, ¿cómo van a detectar esas desviaciones? ¿Cómo van a saber interpretar probablemente algún reporte o algún indicador que pueda estar midiendo algo de la eficiencia que buscan? Una Entonces, maestría en alta dirección, por lo menos, ¿no? Para quien ocupe el cargo. Bueno, Quiero en saludar administración a Ariosto pública. Manrique, nos está sintonizando, nos señala que le gusta que haya puntos de vista diferente, y estar de acuerdo, todos de acuerdo, es algo aburridísimo. Saber debatir y discutir las ideas es el gran paso que debemos dominar los mexicanos. Saludos y suerte con este nuevo proyecto. Muchas gracias, Ariosto, le mandamos un saludo muy grande. Y pues bueno, con estos comentarios creo que cerramos esta primera fase con este tema de los delegados de AMLO. Por ahí nada más me llama la atención, la mayoría son jóvenes, entre los 29 años es el más joven, que es de San Luis Potosí, y pues por ahí de los 35, 37, 39, digo, la mayoría de la gente son jóvenes. Me llama la atención por ahí el caso de Yucatán, que fue ya en varias ocasiones postulado y que quiso ser candidato a gobernador por Morena, no ganó, pero pues bueno, como lo hablábamos, ¿no? Venían de otras militancias, se van con Morena y pues bueno, hay un juego interesante aquí de ideologías en los que van a ocupar los cargos como delegados. Pues hay situaciones muy interesantes que se van a dar. Por ejemplo, la delegada del Estado de México es la profesora Delfina Gómez. Delfina Gómez, sí. Delfina Gómez. Así es. Que le disputó la gubernatura a Alfredo del Mazo, y ahora le toca ser la coordinadora, ¿no? O la delegada, lo cual, pues yo me imagino que Del Mazo ha de estar muy contento, ¿no? Porque va a estar la profesora Delfina vigilándolo ahí, ¿no? Y estas son cuestiones pues que van a generar ahí muchas disputas. El mismo gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, ha dicho: yo no quiero delegados aquí, no mi quiero interlocución va a ser directamente con Andrés Manuel, pero yo me imagino que el presidente de la República, si se establece una forma de trabajo, pues no va a estar abriendo la puerta a los 3, 4 gobernadores que no quieran hablar con los delegados. El caso de Javier Corral ya lo planteó igual en Chihuahua. Pues va a ser muy interesante cómo se acomodan estas fuerzas y cómo trabajan. Ahora, quien tiene la sartén por el mango es la Federación, porque tienen los recursos, simplemente porque tienen los recursos. Entonces, los gobernadores, pues no va a estar tan fácil, ¿no? El mejor consejo para los gobernadores es: sean cariñosos, amorosos y muy cuidadosos. Ándale. Pues ahí es donde se va a ver el toque personal de AMLO. Y que se olviden de sus negocios durante 6 años. Más les vale, porque... Sí. Muy bien, Víctor. Bueno, vamos ahora a platicar un poquito más. También hay un tema interesante en torno a las reformas sugeridas, previas incluso ya que tome su cargo como presidente Andrés Manuel. Y pues vamos a cederle luz a la palabra, Cheryl. Vamos a abrir contigo el tema. Adelante. Bueno, pues dentro de lo hablábamos en el programa anterior, sobre todas las medidas que ya está implementando Andrés Manuel antes de tomar oficialmente posesión el 1 de diciembre, pues ya está haciendo una serie de medidas, haciendo nombramientos, planteando dar seguimiento o no a ciertas políticas, como son las zonas económicas especiales, que aquí el compañero seguramente podrá comentar al respecto, pero se están planteando a qué cuestiones sí se les plantea dar seguimiento y qué otras cosas pues se busca reformular o hacer reestructurar la administración pública. Dentro de estas medidas y acciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses están los foros escucha, que buscan ser una ruta que la llaman de pacificación y reconciliación nacional. Estas ya dieron inicio en Ciudad Juárez el 7 de agosto y se plantea que se lleven a cabo hasta el 24 de octubre en diferentes entidades federativas y diferentes ciudades. En el caso de Tijuana va a ser el 11 de septiembre en el Secut, y se plantean que varias de estas sean temáticas. En este caso, pues para Baja California, uno de los temas es migración y refugiados, por ejemplo, y así en diferentes entidades federativas pues van a ser foros temáticos donde se busca pues escuchar muchas veces a las víctimas de delitos de la inseguridad, que es otro tema muy sensible a nivel nacional, en lamentablemente en todas las entidades federativas y municipios, y buscar cómo a lo mejor hacer algunas modificaciones inclusive a las penas,
buscar sobre todo el diálogo, porque muchas veces pues no se ha escuchado las problemáticas de las entidades federativas y de los municipios y las personas de la ciudadanía directamente, y donde se plantea abrir estos foros. Entonces, en el caso de la de Ciudad Juárez, que ya es el ejemplo de lo que sucedió, de lo que puede suceder en este tipo de foros, pues muchas de las madres y padres de familia de desaparecidos, pues desde luego estaban muy sentidos por sus pérdidas y por la falta, por la indolencia de las autoridades. Y pues Andrés Manuel decía, no olvidar, pero sí perdonar. Entonces ellas decían no perdonar, ¿no? Eso es algo, también es una visión muy respetable. Entonces Andrés Manuel tiene todo este discurso de la pacificación, de buscar la reconciliación, que es muy importante, que es necesario. Sin embargo, pues no se le puede pedir esta misma actitud a muchas personas que han estado sufriendo pues todo tipo de crímenes y de injusticias a lo largo del territorio nacional, y estos foros pues van a ser muy importantes, que realmente se escuchen las voces y las necesidades de la gente, y que desde luego pues se le dé una ruta, un seguimiento a todas estas demandas, y pues vamos a ver esto en los próximos semanas y meses. Va a ser muy interesante, muy importante la participación ciudadana. Pues muy interesante definitivamente. Francisco Magallón, lo estamos escuchando. Pues muy interesante el comentario que se hace. Definitivamente yo creo que las reformas que pretende impulsar este nuevo gobierno, que resalto todavía no inicia para que no lo critiquemos también en ese aspecto, pues la verdad es que no van a ser tan fáciles. Se mencionaba aquí sobre todo el caso de los desaparecidos, pues es un tema caliente que esta administración lo único que hizo fue administrarlo. ¿Sí? Le fue dando largas y al final terminó desconectándose y dejándole la papa caliente para el que entra. Esto del perdón, bueno, pues hasta cierto punto tiene sentido, no es la misma visión que pueda tener una persona que llega con buenas intenciones que aquellos que realmente han estado viviendo en carne propia la desaparición de un familiar. Entonces hay sentimientos encontrados por ahí, hay buena voluntad por llegar a una solución que satisfaga a todas las partes involucradas, pero por la otra, que es la más difícil, son los que prácticamente pues han estado padeciendo esto, ¿no? Por otro lado, también se resalta la necesidad de un diálogo robusto, sincero y recíproco con la ciudadanía. Esto es muy cierto también. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudadanía, ya lo hemos platicado en varios programas anteriores, ya está hastiada, ya está cansada de que los políticos jueguen con un doble discurso. De hecho, por ahí, aunque no es parte de este tema, se hablaba también en el caso de Michoacán, en el aspecto de la seguridad. Por ahí, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que estuvo liderando las autodefensas Mireles, pues también digo, ya tenemos ahí una situación que probablemente, si no enfocamos adecuadamente estas buenas intenciones, pues puede desencadenar otras también. Se levantó de la mesa argumentando que no estaba de acuerdo cómo se estaban abordando los temas y ni que tampoco las personas enviadas por el gobierno federal para manejarlas, pues tampoco tenían ellos la capacidad, cuestionó la capacidad y el conocimiento de la situación real que se vive en la zona, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de eso. Y por último, termino mi participación mencionando pues que las necesidades están, las necesidades más importantes de la ciudadanía en todos los aspectos que pudieran abarcar la reforma, creo que están más que manifiestas. Es cuestión nada más que se sepa interpretar de manera correcta y que al momento de bajarlas pues consideren la opinión de toda la gente involucrada para que ésta tenga un buen recibimiento y también pueda la ciudadanía involucrarse y apoyar para que éstas aterricen de la mejor manera posible. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en un punto que señalan ambos en relación al tema de la participación ciudadana. Llegará un momento en el que va a ser necesario que todos los ciudadanos se quiten la camiseta o nos quitemos la camiseta de X o Y partido con el que tengamos mayor cercanía y que actuemos como ciudadanos conscientes. Me llamó mucho la atención, y estoy hablando aquí con referencia al punto de Tijuana específicamente, este fin de semana pasado hubo una marcha y no fue tan notoria ni tan avanzada, ¿cómo se dice? Avasalladora. Así, sí, no fue tan robustecida como en años anteriores cuando se hizo una marcha por el tema del agua y el tema de la inseguridad. O sea, fue mínima la participación que hubo en comparación con otros años. Me llama la atención porque llegará un momento, si se están abriendo estos espacios y estos foros de consulta y análisis y todo, pues bueno, que tendremos que participar y entrarle al ruedo como tal, como ciudadano, y decir, esto es lo que yo estoy sufriendo como ciudadanía y necesito que se genere un cambio en esto. Entonces, quitarse precisamente ya el factor del color para entrar entonces sí a una verdadera labor de participación en el entendido de que es por mejorar como comunidad. Víctor Espinosa, sí, quiero escuchar. yo creo que
el gobierno, o el futuro gobierno de Andrés Manuel tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo en este tema de la inseguridad, porque como bien decía Cheryl, hay muchos sentimientos encontrados, mucho dolor, ¿no? No solo es el tema de los secuestros, de los desaparecidos, de la violencia que se vive en las calles, de los miles de muertos, o sea, hay de lo maltratados que han sido las víctimas y las familias de víctimas por los hacedores de justicia, o sea, hay un agravio, ¿no?, acumulado en la sociedad mexicana, y entonces, ¿cómo se le va a responder a eso? Una de las cosas es estos foros, una de las vías, pero también hay memoria, digamos, ¿no? El ciudadano sabe que muchos de estos foros que se han hecho de consulta, desde elaboración de planes de desarrollo y todo esto, que pues son puro show, ¿no? Es decir, para decir que se les tomó en cuenta y al final sale el documento y nada de lo que se dijo ahí está plasmado, etcétera. Entonces, no puede ser lo mismo, no debe de ser lo mismo porque le va a costar muy caro al gobierno de Andrés Manuel si su discurso es vamos a transitar a una pacificación. ¿Cómo se va a pacificar si hay una simulación? Me preocupa mucho lo que dijo Mireles, por ejemplo, ¿no?, que es un luchador reconocido y que dice, bueno, es otra vez un poco más de lo mismo, ¿no? Era su crítica. Entonces, se tiene que ser muy cuidadoso y realmente ver cómo se van a canalizar todas las demandas, todo el sentimiento, insisto, de la población, canalizar en un real combate a la inseguridad. Ese es un reto muy grande y que la población no sienta que, bueno, finalmente fue lo mismo, nos vinieron y nos dijeron que planteáramos y no. Yo creo que una de las controversias más fuertes y lo que se debería de definir con claridad por parte del equipo de Andrés Manuel es ¿qué entienden por perdón? ¿Qué entienden por olvido? Porque cuando Andrés Manuel planteaba no queremos venganza, queremos justicia, me parecía que eso conectaba muy bien con la gente, ¿no? Es decir, no nos vamos a vengar, pero queremos justicia. Y entonces de repente como que a lo mejor no nos los han explicado bien o les ha faltado explicar bien qué entienden por perdón, porque yo he escuchado diferentes interpretaciones, ¿no?, de la misma propuesta, la exministra propuesta para la Secretaría de Gobernación, o la misma Tatiana Cloutier, que es una excelente vocera, decir, no se trata de perdonar sin justicia. Entonces, pero cuando la población oye perdón y olvido, lo asocia con olvido, pues realmente genera estas circunstancias como lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, yo creo que el perdón debe estar asociado a la justicia, ¿no? O más bien debería ser, no queremos venganza, queremos justicia. Me parece que cuando lo planteaba Andrés Manuel así, era muy entendible y muy aceptado por la población que cuando se dice perdón, ¿no? Sí, es correcto. Uno de los temas que señaló con mayor agudeza, tanto en campaña como ya una vez que vio los resultados electorales, fue el tema de no vamos a permitir ningún acto de corrupción. Y va a ser totalmente sancionable y es algo de lo que me llamó mucho la atención. Y también hay algo que ahorita estaba leyendo algo de las reformas que él había solicitado, reforma la ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza, precisamente la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Digo, cada quien el dolor de su corazón, ¿no? Decimos, digo, si en algún momento él fue víctima, por llamarlo así, de algún fraude electoral que lo señaló durante mucho tiempo en algún momento de su vida, pues bueno, seguramente la madre que está dolida porque le mataron o le robaron o le privaron de la libertad a alguno de sus hijos, pues va a ser el dolor. Entonces, pues igual, no se trata de olvidar, se trata de únicamente decir no vamos a permitir esto porque esto es algo que dolió, pero hay que ver cómo se va a sancionar y de qué manera, creo yo, se debe de lograr ese equilibrio para que no se vuelva a suscitar. Digo, la ley está generada, está hecha para tratar de evitar que se vuelva a cometer un delito,
pero pues los resultados los vemos, no porque exista una ley que pene al que roba, pues se ha impedido que siga robando gente, ¿no? Entonces, digo, se tratará de encontrar el mejor equilibrio, es lo que él señala, para buscar esa armonía social, ese orden social que tanto se ha buscado. Pues vamos a ver qué pasa, Francisco, a ver, platícanos. Pues digo, es muy ambicioso, ¿no? Lo que este gobierno se está proponiendo para ahora que tenga ya la responsabilidad real de iniciar su gestión. Digo, son muchos los frentes que se van a tener que cubrir. Lo que sí es importante que entendamos es que por muy buena voluntad que haya este gobierno y por muy buenas señales que esté enviando para empezar a operar, como nos lo han venido deslizando en estos últimos días, pues partamos del principio de que el gobierno, por muy buena intención que tenga, no va a poder solo. Vamos a tener que involucrarnos como ciudadanía para empujar esos cambios que tanto estamos anhelando, porque a final de cuentas nosotros vamos a ser los ganadores o los perdedores de la ineficacia o de la eficiencia que se logre generar con esto, ¿no? También es muy importante que la capacidad de asombro, la resignación y la apatía no sea algo dentro de nuestro vocabulario que acompañe a este gobierno durante todo su sexenio. Seguramente va a haber probablemente fallas o errores, por mencionarlo de alguna manera, pero es natural también. Pues nadie le pega a la primera. Aunque esté compuesto de hombres y mujeres con toda la experiencia del mundo, en mi experiencia personal, en las responsabilidades que yo he asumido en la iniciativa privada, pues siempre va a haber cosas que se nos van a pasar, pero nunca lo hacemos de mala fe. Entonces también digo, en eso tenemos que estar al pendiente. Y también invitar un poquito a los voceros o a los encargados de transmitir todas esas buenas intenciones, pues que busquen el tono y el enfoque adecuado para que la gente no caiga en esa angustia, desesperación o desconcierto de lo que está queriendo suponer, interpretar o pensar. Porque como bien decía Víctor en su momento, están afloreciendo una serie de críticas sobre algo que ni siquiera comienza. Pero esto yo creo que es derivado de esa comunicación que a lo mejor no está siendo la adecuada. Entonces, yo creo que también el gobierno tiene que empezar a saber manejar esta situación, este tipo de cosas, si no quiere que la población empiece a distorsionar las cosas y antes de que empiecen ya empiece de alguna manera a generarse cierto nivel de rechazo, Gaby. Lo que pasa es que Andrés Manuel va a tener que cobrar 6 meses también antes de que inició su periodo como presidente. Como lo decía Tatiana, sí, ¿no? Sí. Miren, estamos aquí saludando a todos los que nos están sintonizando aquí a través de las redes sociales. Dice Jorge Cortés que le robaron la gobernatura a la profe. Saludos a Patricia Gagiola, también a Víctor González, a Galván Castro. Jorge Cortés dice, tu hijo te toma 2 pesos, lo perdonas, pero también le metes 2 manazos para que no lo vuelva a hacer. Bueno, saludamos con gusto a Luis Eduardo Cantúa, un abrazote y un beso para él. También a Jorge Cortés, bueno, aquí ya lo saludamos. A Elizabeth Valle Serna, saludos, primo extraordinario como siempre. ¿De quién es primo, Elizabeth? Prima. Valle. Valle, a ver. Marta Medina, la saludamos. Y dice, ojo, no dejen fuera la palabra impunidad. Correcto, Jorge Cortés, por el comentario. Rodrigo Martínez Sandoval, de acuerdo, ningún gobierno puede solo cuando pretenden hacer grandes cambios. Osvaldo Marín, saludos a Paco Magallón, que sigan los éxitos en el programa, y saludamos a Lalo González Esparza, que también está. Muchas gracias, Osvaldo. Muchos abrazos y besos para todos los que están aquí a través de nuestra red social. Y vamos contigo, Charil, vamos cerrando ya también el tema. Bueno, pues me gustaría señalar un poco de lo que mencionaba Víctor anteriormente, que esta parte de la participación ciudadana, que no sea en vano, estos foros muchas veces pues vienen a hacer simulaciones. Esta primera parte de los foros de escucha busca sobre todo escuchar a las víctimas, a estas personas que han sufrido sobre todo de delincuencia, de inseguridad, de todos estos elementos. Sin embargo, pues están además los foros que se habrán de llevar a cabo para hacer el Plan Nacional de Desarrollo. Se supone que ese es el instrumento de desarrollo por excelencia a nivel nacional, que se baja el Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales de desarrollo, donde estas mesas pues muchas veces no han sido como tienen que ser, realmente tomar en cuenta las necesidades y las aportaciones que también tienen todas las personas de contribuir al desarrollo nacional. Esperemos que esto sea algo diferente. Este gobierno entrante pues tiene la posibilidad de entrar con la confianza y con la fe de mucha gente, pero también con el disgusto
de el rechazo a otros gobiernos anteriores que han dejado mucho que desear en sus resultados sociales, por lo que tiene una gran responsabilidad de promover, hacer las cosas de manera diferente, y que también hay muchas personas que están con la voluntad de participar y también con la voluntad de vigilar, ¿no? Todas estas otras personas que no están conformes con estos resultados electorales, pues están siendo muy críticos y muy críticas desde un primer momento, que eso también ojalá que se canalice de forma propositiva, pero sí va a ser muy importante pues que demos seguimiento a todos estos procesos y que, como también comentaba acá nuestro compañero, pues que el gobierno es solamente una parte de la sociedad, pero no lo es todo. Falta mucho esta parte de fortalecimiento de la ciudadanía, de una ciudadanía fuerte, de instituciones fuertes, también fortalecer todas estas reglas para que no importa quién llegue, pues se vayan quedando pues estas mejoras tanto al sistema político, que viene a entrar un nuevo gobierno. Sin embargo, el sistema político es el mismo como lo conocemos hasta ahora, que también habría que valorar qué se puede o no se puede modificar, qué se puede mejorar en este tiempo, pero también considerar toda la larga historia que tenemos, donde pues este gobierno viene a ser parte de todo un proceso histórico, que tampoco va a ser fácil hacer cambios sustantivos en este periodo de tiempo de 6 años. Gracias, Cheryl. Y le vamos a dar un minuto a Víctor Espinosa para que concluya. Sí, bueno, estamos con esta velocidad y con la concentración de la mirada en Andrés Manuel, porque así nos trae, ¿no? Es decir, desde la escalinata de la Casa de Transición, no hay día que no plantee algo. Hoy mismo está la discusión, que ya no tuvimos tiempo, del nuevo aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Se va a poner celoso al novio de Cheryl porque dijo que así es la ciudad que los Desde la escalinata ahí nos está diciendo diario y está marcando la agenda, cosa que nunca habíamos tenido como experiencia en otros gobiernos, ¿no? Casi siempre, hasta el último, el nuevo presidente empezaba. Y además, como eran del mismo partido, se cuidaban de no hacerle tanta sombra al presidente. Había una cuestión ahí de que se cuidaban mucho las formas, y ahora Andrés Manuel diariamente nos está aventando cosas, ¿no? Y entonces, hoy, por ejemplo, y a lo mejor lo tocamos la semana que entra, lo digo en son de broma, que ahora el deporte nacional va a ser el béisbol, ¿no? Por ejemplo. Y entonces todos los críticos hoy dicen que por cómo se le ocurre decir que quiere formar niños para las grandes ligas. Seguramente es su autoritarismo porque a él le gusta el béisbol, y entonces hasta eso, ¿no? En eso mantiene todas las redes sociales están sobre lo que haya dicho, pero seguramente esta semana que viene también lo del aeropuerto va a ser muy importante, sí, porque muy importante. Hoy se presentó el dictamen técnico, pero lo retrasaron porque llegaron nueva información sobre algunas de las cuestiones que tienen que ser consideradas para ver alguna de las 3 opciones que se están planteando. Pero bueno, lo dejamos para la siguiente semana. Lo dejamos para la siguiente semana. Investigas por mientras. Es lo bueno que nos da agenda. Sí, junto con el tema de Pemex también, ya la nueva postura ante la presencia de una nueva personalidad ahí representando Pemex. Sí. Pero bueno, lo analizaremos en el siguiente programa de Zona de Debate. Lo que sí no nos podemos ir sin agradecer a Karen Vallarta, a Janet Rodríguez, a Londra Aranda, Isaac González, Jesús Franco y también a nuestra productora Marilena Ramírez, todos ellos encargados de la producción, las redes, la fotografía, en fin, sin ellos no es posible Zona de Debate, y también sin ustedes, nuestros estimados panelistas, y ustedes que están allí al pendiente a través de nuestra plataforma social. Muchísimas gracias, que tengan excelente miércoles. Esto fue Zona de Debate.